Cuando hablamos de la Biblia a personas que poco les interesa saber acerca de ella, pueden generarse conversaciones a veces un poco incómodas, ya que surgen preguntas como ¿por qué creerle a un libro escrito por hombres? ¿Por qué se adjudican la única revelación dada por Dios cuando existen miles de religiones? Los demás libros de otras religiones también pueden ser inspirados por Dios. ¿Por qué se creen los únicos dueños de la verdad? Y así muchas otras discusiones sin fin. Pero cuando analizamos honesta y detenidamente la Biblia, el libro más leído y más vendido en la historia, no se puede negar que el pensamiento allí plasmado ha trascendido de generación en generación. Bienvenidos a otro episodio de Elpisen Podcast para la gloria de Dios. Gracias por escuchar y si es la primera vez que escuchas, te doy la bienvenida. Si te gusta este contenido, compártelo con otras personas. Comencemos. La historia de la humanidad está marcada por civilizaciones poderosas que dejaron su huella en el tiempo. Egipto, Babilonia, Grecia y Roma brillaron con fuerza, construyeron imperios y desarrollaron complejas filosofías, religiones y sistemas de gobierno. Sin embargo, en medio de estas grandes culturas, un pueblo diminuto y constantemente amenazado tuvo gran influencia en la historia del pensamiento. El pueblo hebreo, a través de sus textos sagrados, su cosmovisión y su legado, se ha mantenido en el centro del debate sobre lo trascendente. Podría ser que en esta nación aparentemente pequeña e insignificante se halle un rastro de la revelación divina. No podemos dejar de reconocer que el pueblo hebreo ha tenido un gran impacto en la historia del pensamiento humano. Debemos comprender que Israel no es simplemente otro pueblo del pasado. Su supervivencia, su pensamiento y su cosmovisión han dado forma a las bases de lo que es esta parte del mundo occidental. No solo se limitó a aquella parte de Medio Oriente, definitivamente ese pensamiento del pueblo hebreo nos ha traspasado enormemente. El pueblo hebreo nació como un pueblo marcado por la adversidad. Sus tierras de dimensiones pequeñas, en comparación con los imperios de alrededor, han sido testigos de constantes conflictos, conquistas y exilios. A pesar de ello, ese pueblo ha persistido no por su poderío militar ni por su riqueza, sino por la fuerza de su palabra, su pensamiento y su estructura doctrinal. Mientras otras civilizaciones adoraban al sol, la luna y las estrellas, los hebreos presentaron una idea radicalmente distinta, un Dios único, invisible y trascendente, que no estaba sujeto a las fuerzas de la naturaleza ni a la voluntad humana. Esta visión fue revolucionaria en un mundo donde las deidades estaban ligadas a los ciclos naturales y a los fenómenos astronómicos. Visto de otra manera, rompieron con la tradición y rechazaron la divinidad de los astros y otros elementos. Sus escritos, lejos de describir a un Dios nacido de la materia o confinado a una montaña sagrada, lo presentaban como el creador absoluto, separado de su creación, pero profundamente involucrado con la humanidad. Esta concepción no solo desafió las creencias politeístas de su tiempo, sino que también estableció una base para el pensamiento filosófico y teológico que vendría
sucedería tiempo después. El impacto de los hebreos no se limitó a la parte religiosa. Sus conceptos de justicia, dignidad humana y moralidad influenciaron profundamente el desarrollo de la ética. La idea de que el ser humano posee un valor muy importante en el mundo, de que la ley está por encima de los gobernantes y de que la divinidad no puede ser representada por ídolos, esos son principios que marcaron una diferencia muy importante con otras culturas antiguas. Mientras los faraones y emperadores eran considerados dioses en la tierra, Israel proclamaba que no hay hombre que pueda ocupar el lugar de lo divino. A primera vista podría parecer que estas ideas surgieron simplemente por evolución del pensamiento, en un proceso similar al que se dio en Grecia con los filósofos más antiguos. Sin embargo, lo que resulta intrigante es que el pueblo hebreo, sin haber contado con un pensador del renombre de Aristóteles o de Platón, llegó a conclusiones que desafiaban las normas de su tiempo y que en muchos aspectos estaban adelantadas a su época. ¿Cómo es que este pueblo llegó a desarrollar una visión tan sofisticada de Dios y del universo sin la influencia directa de otras filosofías? En esta primera parte hemos trazado el contexto del pueblo hebreo y su singularidad en la historia, su perspectiva a lo largo de los siglos, su capacidad de influir en la civilización occidental y su visión radicalmente distinta de lo divino nos invitan a explorar más a fondo la posibilidad de que en su historia y pensamiento haya algo más que simple casualidad. En la siguiente sección abordaremos el impacto de su cosmovisión y su manera única de entender la relación entre Dios, el hombre y el mundo. Esto es el Picein Podcast. Continuamos. El pensamiento humano ha variado desde muchísimo tiempo atrás entre el mito y la razón. La mayoría de las civilizaciones antiguas no distinguían claramente entre el mundo natural y lo divino. En su cosmovisión, los astros eran deidades, los ríos tenían espíritus y los gobernantes eran encarnaciones terrenales del poder celestial. Esta mentalidad impregnaba la vida cotidiana de egipcios, babilonios, griegos e incluso romanos. Sin embargo, en medio de este panorama de dioses antropomorfos y naturaleza divinizada, el pueblo hebreo introdujo una ruptura radical y fue deshacer los mitos de la realidad. Mientras los egipcios adoraban a Ra, el dios Sol, y los babilonios rendían culto a Marduk, los hebreos proclamaban que el sol y la luna no eran dioses, sino simples luminarias creadas por un Dios trascendente. En su relato del Génesis, el sol y la luna ni siquiera reciben nombres propios, sino que se les denomina simplemente la lumbrera mayor y la lumbrera menor, como si el texto mismo quisiera enfatizar su condición de meros objetos funcionales y no entidades con poder propio. Este fue un golpe frontal contra la religiosidad del mundo antiguo, pero deshacer el mito no se detuvo ahí. En un tiempo en el que los reyes eran considerados divinos, el pensamiento hebreo negó rotundamente esta noción. Ni los faraones, ni los monarcas babilónicos, ni los césares podían reclamar para sí el estatus de dioses. En lugar de eso, la Biblia hebrea narraba historias en las que los poderosos eran puestos a prueba, castigados o incluso destronados por su arrogancia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, es humillado en el libro de Daniel. El faraón de Egipto es derrotado
derrotado en el Éxodo y aún los propios reyes de Israel son constantemente llamados a rendir cuentas ante Dios y su ley. Más impresionante aún es la revolución que este pensamiento trajo consigo en el ámbito de la antropología. Mientras muchas filosofías antiguas concebían la materia como algo degradado y despreciable, Israel proclamaba que el mundo fue creado bueno y que el ser humano, lejos de ser una simple partícula insignificante en el universo, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Este concepto no solo eleva la dignidad humana, sino que rechaza cualquier idea de que el cuerpo sea una prisión del alma, como lo creían los griegos. La idea hebrea de la unidad entre cuerpo y alma también se adelantó a lo que siglos después confirmaría la ciencia. En la tradición griega predominaba una visión dualista. El cuerpo era considerado un estorbo, un obstáculo del que el alma debía liberarse. En cambio, la antropología hebrea sostenía que el ser humano es una unidad psicosomática, donde el espíritu y la carne están esencialmente ligados. Hoy, la neurociencia demuestra que la mente y el cuerpo funcionan en una gran conexión, confirmando de alguna manera la intuición hebrea de que el alma no es una entidad separada de la realidad material, sino que interactúa con ella de manera integral. Pero si Israel eliminó los mitos del mundo, ¿cómo comprendían la existencia del mal? A diferencia de los persas que imaginaban un universo gobernado por dos principios en eterna lucha, uno bueno y otro malo, la Biblia hebrea presenta un Dios soberano sin rival divino y un mundo en el que el mal no es una fuerza independiente, sino la consecuencia de la libertad humana. Esta idea rompe con las concepciones del origen del universo dualistas que imaginaban una guerra cósmica entre entidades divinas opuestas. La visión hebrea, por tanto, no solo desmitificó el mundo, sino que introdujo una nueva forma de entender la realidad, un universo regido por leyes racionales, no por caprichos divinos. En este sentido, algunos filósofos han argumentado que la cosmovisión hebrea puso las bases para el pensamiento científico moderno, ya que al rechazar la idea de que el mundo está lleno de dioses impredecibles, permitió el desarrollo de una visión más ordenada y estructurada de la naturaleza. Sin embargo, este rechazo de la idolatría y de la divinización de la naturaleza no fue solo algo filosófico, se convirtió en una forma de vida. Mientras los babilonios y egipcios ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, Israel proclamó que la vida humana es sagrada y que no puede ser reducida a una simple ofrenda ritual. Esta convicción moral tendría un impacto profundo en la historia futuro, influyendo en el cristianismo y en la idea moderna de los derechos humanos. Hasta ahora hemos visto cómo el pueblo hebreo rompió con los esquemas del mundo antiguo y presentó una visión revolucionaria del cosmos, de la divinidad y del ser humano. A continuación nos preguntaremos, ¿es posible que todo esto sea simplemente una evolución natural del pensamiento o hay en este pequeño pueblo un signo de Dios? Durante este episodio hemos visto cómo el pensamiento hebreo quitó el mito de la
la realidad, separó lo divino de lo material y estableció principios que influirían profundamente en la historia de la humanidad. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿cómo fue posible que un pueblo tan pequeño y aparentemente insignificante llegara a desarrollar una visión tan avanzada y radical del mundo? ¿Se trata simplemente de una evolución natural del pensamiento o estamos ante un signo de Dios? Para responder a eso es necesario considerar dos factores clave: la diferencia del pensamiento hebreo y su impacto en la historia. La historia nos muestra que las ideas no surgen de la nada. Platón y Aristóteles fueron el producto de siglos de reflexión filosófica en Grecia. Los grandes imperios de la antigüedad se construyeron sobre la base del conocimiento acumulado por generaciones. Sin embargo, el pueblo hebreo desarrolló ideas que no tienen un antecedente claro en las civilizaciones que lo rodeaban. Por ejemplo, la noción de un Dios trascendente sin forma física, que no habita en templos hechos por manos humanas y que no se manifiesta a través de fenómenos naturales, es algo sin paralelo en la antigüedad. Ningún otro pueblo de la época llegó a una comprensión tan diferente de la divinidad. Incluso los filósofos griegos más avanzados como Aristóteles seguían considerando a los astros como entidades divinas. Además, la visión hebrea del ser humano como una unidad de cuerpo y alma, su rechazo a la idolatría y su énfasis en la justicia y la dignidad humana tampoco pueden explicarse fácilmente por una simple influencia de culturas vecinas. Si bien estuvieron en contacto con Egipto, Babilonia y Persia, su pensamiento siguió una dirección completamente distinta a la de estas civilizaciones. ¿Por qué? Otro aspecto sorprendente es la persistencia del pueblo hebreo a lo largo de la historia. Mientras grandes imperios como el babilónico, el persa o el romano se desvanecieron con el tiempo, Israel ha continuado existiendo. A pesar de incontables intentos de exterminación, exilio y persecución, su identidad no se ha disuelto en el flujo de la historia, sino que se ha mantenido firme a través de los siglos, siempre ligada a una visión de lo divino. Pero lo más asombroso no es solo su supervivencia, sino su impacto en el mundo. La civilización occidental, que hoy en día domina en términos filosóficos, científicos y políticos, se construyó sobre dos grandes pilares: el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. La ética judeocristiana, basada en las ideas hebreas de justicia, dignidad humana y moralidad absoluta, ha sido fundamental para el desarrollo de conceptos como los derechos humanos y la igualdad ante la ley. Si observamos la historia desde una perspectiva atea materialista, podríamos argumentar que este pueblo simplemente tuvo suerte o que su visión del mundo resultó ser superior a otras cosmovisiones. Sin embargo, esto no explica por qué un pueblo sin grandes recursos militares ni territoriales, que no destacó en la antigüedad por su poderío económico ni por su desarrollo tecnológico, logró influir tanto en el destino de la humanidad. Ya en este punto es inevitable plantear una posibilidad de que, aunque no sea definitiva, merece ser considerada. Si Dios existe y ha querido revelarse a la humanidad, ¿no tendría sentido que lo hiciera de una manera que rompiera con todas las estructuras religiosas y filosóficas preexistentes?
Si Dios realmente se ha comunicado con el hombre, esperaríamos que su mensaje fuera algo único, algo que no pudiera explicarse simplemente como una evolución natural del pensamiento. Lo que encontramos en el pueblo hebreo es precisamente eso, un pensamiento que no sigue el patrón de las demás civilizaciones, una visión del mundo que desafía las normas de su tiempo y una influencia histórica que parece extraña para un pueblo de su tamaño y condiciones. Esto es algo que merece una seria reflexión. Si el Dios del que hablan las Escrituras es el verdadero en medio de tantas deidades, su revelación no sería evidente ni forzada, sino sutil, dejando rastros en la historia que inviten a la humanidad a buscarlo. Israel, con su pensamiento radicalmente distinto, su difícil supervivencia y su impacto global, podría ser uno de esos rastros. El debate sobre la existencia de Dios, al igual que la certeza de la revelación en la Biblia, es inagotable. Hay muchas preguntas profundas en las cuales reflexionar que desafían tanto a creyentes como a quienes dudan. La historia de Israel nos presenta un fenómeno que no puede ser ignorado, un pueblo el cual su visión del mundo rompió con todos los esquemas, una identidad que ha resistido el paso del tiempo y cuya influencia moral ha impactado gran parte de esta tierra. ¿Es posible explicar todo esto sin recurrir a lo divino? Tal vez sí, pero también es muy posible que en la historia de Israel haya algo más grande, un indicio de que la humanidad no está sola y que la razón, lejos de descartar la posibilidad de lo trascendente, nos invita a explorarla con más profundidad. Los hebreos no son solo un pueblo, son un misterio, un testimonio y quizá, muy importante, una clave para comprender a Dios y su revelación a la humanidad. Si llegaste hasta este punto en este podcast, en especial si dudas de la revelación de Dios a través de la historia por medio del pueblo hebreo, es a repensar y analizar mejor la Biblia. Pon en una balanza otras religiones junto con ella, pero también te animo a ir delante de Dios con un corazón humilde y sé que en su debido tiempo Dios te dará más luz para ver claramente la verdad que allí se encuentra. Esa verdad se encuentra en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tu vida en manos de Él, quien es el camino, la verdad y la vida.